Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Me quedé pensando, tomamos como base Página 12 por entender que Página 12 es un diario que tiene mucha cercanía con el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, si aparece en Página 12, hay que tomar muy en cuenta que para Argentina esta instalación de una segunda planta lo ven como un problema, y que ven como un problema esa habilitación que hace Uruguay de la presencia de aviones militares ingleses que van rumbo a Malvinas, pero que recalan en Uruguay. De ahí ese título que nosotros estamos utilizando, que es el que puso Página 12, ¿no? Una relación con rispideces. Sí, tenés razón que Página 12 siempre va a ser en sus titulares bastante, digamos, creíble con relación a lo que opina el gobierno. Hay ese vínculo. Y bueno, pero yo agregaría también que la intervención del próximo embajador en Uruguay por Argentina en el Parlamento, cuando defendió, digamos, su candidatura a ser embajador, también se refirió a estos dos mismos temas. Pero mi reflexión es al revés, porque en realidad no son temas nuevos. O sea, son temas que siempre estuvieron sobre la mesa y siempre han generado tensión. Hay que combinar, lo decías hoy cuando presentabas un poco la columna, hay que combinar esta noticia con la llamada de ayer, que fue consecuencia, porque claramente a Alberto Fernández lo asesoraron diciendo, si no vas a ir a la Asunción y aparecen en Uruguay estas noticias, una llamada ayudaría. Y esto tiene que ver con gestiones desde Uruguay y con gestiones en Argentina. Tengamos en cuenta que la diplomacia se dedica a eso. Y estas relaciones siempre son tensas. Tensa viene de la idea de tensar la cuerda, ¿no? De tensar la piola. Pero ¿de qué se encarga la diplomacia? De que esa tensión nunca rompa la cuerda. Claro. Entonces, y más cuando se trata de un vecino. En relaciones internacionales siempre las cosas son tensas. Sí. Y siempre la tarea es que no se llegue a un punto de ruptura. Y, repito, con un vecino más. Entonces, mi punto es, ninguno de los dos temas son nuevos. Sobre estos temas no es el cambio de gobierno ni de Argentina ni de Uruguay el que genera la introducción de un tema nuevo. Y te diría, porque te acordás que lo hablamos acá en la columna pasada, o en la anterior, no recuerdo, que estábamos evaluando el efecto que podía causar el primer encuentro de Alberto Fernández con Jair Bolsonaro sería en Montevideo en ocasión de la asunción de Luis Alberto Lacalle. No va a ser. Pero, ¿por dónde viene la negativa de Alberto Fernández de no venir? ¿Por el lado de Uruguay o por el lado de Brasil? Yo creo que por el lado de Brasil. Iba a comentarte eso. Por el lado de Brasil. A ver, después que Bolsonaro no paró de insultarlo a Alberto Fernández, que ahora Alberto Fernández acepte esta iniciativa del presidente brasileño de reunirse en Montevideo, esto no es contra Uruguay, esto es claramente una señal hacia Bolsonaro. Así es. Y te digo, es la señal de así no. O sea, no me vas a invitar a una no me vas a insultar y al otro día me vas a invitar y como si no hubiera pasado. Y menos la reunión va a ser en otro país, o sea, tiene que ser con otras reglas de juego. Y ahí está la agenda pesada. Claro. Repito, ahí sí que hay tensión. Y te agregaría, yo más que mirar con preocupación a Argentina, que lo tenemos que hacer desde el punto de vista económico, más que político y diplomático, lo digo con claridad, habría que preocuparse mucho por mirar a Brasil. Nosotros vamos a recibir a Jair Bolsonaro el domingo que viene en Montevideo, en el mismo momento que él en Brasil está convocando una movilización el 15 de marzo en las calles con una consigna claramente antidemocrática que es enfrentar al Parlamento, ellos le llaman Congreso, con un mensaje en donde él no habla como presidente sino como capitán. Esta noticia es de ayer, pero va a empezar a recorrer el mundo porque suena a golpe de Estado. Él se va a separar de esa imagen, pero cuando uno sigue el hilo de todos los que convocan, hay un perfil absolutamente autoritario, antiparlamento. Y antipoder judicial. Esto es anticonstitucional. O sea, hay un ruido fuertísimo en Brasil. Sin duda. Él acaba hace una semana de poner 4 militares en lo que se llama la Casa Civil, que es el área más civil del gobierno. Prácticamente la mitad hoy del gabinete de Bolsonaro son militares. Señalaban una cosa, si querés, hasta peculiar, y es que en tiempos de dictadura
Había más civiles que los que pone Bolsonaro en tiempo de democracia. Totalmente. Y no cualquiera militares. Los militares que él convoca son los que fueron derrotados a la salida de la dictadura versus los militares que querían la apertura democrática y estaban dispuestos a negociar. O sea, está complicadísima la situación en Brasil, complicadísima. Yo pregunto, si en Uruguay un presidente convocara a enfrentar al Parlamento, al cual lo tiene que respetar como parte de la división de poderes, y si para hacer eso estaría convocando militares, estaría nombrándose no como presidente, sino como capitán. Estaría diciendo que él es un héroe, estaría retuiteando la imagen cuando le clavaron un cuchillo diciendo que él es un héroe. O sea, estamos frente a algo muy peligroso. Entonces, a ver, lo que pasó con Argentina, que yo entiendo que nos tiene que preocupar porque son temas tensos, son temas que generan rispideces, pero tienen un canal de solución entre los dos presidentes que acaban de hablar. Me preocupa mucho más la relación de Uruguay con Brasil, lo que está pasando en Brasil, y cómo va a pararse Uruguay frente a la recepción de un presidente que en su país está procediendo de esta manera. Entonces, dolor de cabeza hoy para la Cancillería uruguaya, para el presidente uruguayo en relación al domingo, pasa más por lo que está pasando en Brasil que por los ruidos que, repito, tienen un canal de solución, porque por algo hablaron entre dos presidentes, que fue la llamada de ayer. Temas rípidos va a haber siempre, estos no son nuevos. No son nuevos, pero con nos vienen acompañando hace 15 años. Sí, pero con Macri no habían aparecido, bueno, ¿no? Pero, el tema de la instalación de la segunda planta no había aparecido, y el tema también de la presencia de aviones militares ingleses en el aeropuerto de Carrasco, aquí en Montevideo, previo a ir hacia Malvinas, tampoco había estado en la agenda. Lo que digo es que eso... Yo tengo la sensación que hay temas que eran del pasado y bueno. Sí, pero Ana María, fíjate, para romper un poco la lógica de supuestas relaciones, ¿no? Más cercanas, más lejanas. Esos problemas los tuvo el gobierno argentino, kirchnerista, con el gobierno frente amplista. Sí, sí. Entonces, se supone que ahora el problema iba a ser que vuelva un gobierno kirchnerista. No, el problema, y que por lo tanto, como va a haber un gobierno de distinto signo en Uruguay, va a haber más problemas. No, no es así. Son los mismos problemas de siempre, manejados de manera distinta porque cambian quienes lideran los países. Entonces, yo insisto, eso tiene canal de diálogo político, diplomático. Es mucho más complejo lo que está pasando en Brasil, porque frente a la hipótesis de una ruptura institucional en Brasil, el gobierno uruguayo va a tener que posicionarse. Y estamos hablando del vecino más importante para Uruguay. Entonces, dolor de cabeza es ese. Porque, entre otras cosas, significa un cambio radical en la situación de Brasil. Mientras que esto otro, entre Argentina y Uruguay, no es un cambio radical. Es mayor rispidez en temas que estuvieron sobre la mesa y que volverán a estar. Y que, repito, después de esa llamada, la señal claramente es: hablamos directamente entre nosotros. Claro. Y eso va a ocurrir muy rápido. La visita de Alberto Fernández va a ser muy rápida post el domingo. Recordemos que las asunciones son reuniones en donde no se habla nada, claro, porque el presidente no tiene tiempo más que decirle gracias, claro, y los otros mucha suerte. Entonces, no existe, son gestos políticos. El gesto político claramente fue de Alberto Fernández diciéndole a Jair Bolsonaro: no, así yo no me reúno con usted. Así no se arreglan las cosas. Sí, sí. Entonces, y señalándole a la calle que viene a Uruguay, a Montevideo en cualquier momento, aunque no sea específicamente ese y con primero. Todos los temas que estén sobre la mesa, muchos de los cuales son de coincidencia. Y algunos de rispideces, como siempre, en una relación bilateral. Y bueno, y ahora ya pasaremos a Chile. Antes, bueno, el ministro de Economía argentino, que se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional, situación que ya la hemos comentado, complicada, ¿no? Esa es la cuestión central para Argentina. Sí, También claro, hay que entender que cada país tiene su propia interna, y cuando hace visitas internacionales o reuniones, va con la cabeza puesta en sus problemas internos. Bolsonaro va a venir, acuérdense lo que les digo, todo el tema va a girar en torno a lo que está pasando en Brasil y a las entrevistas que dé y demás. Y Alberto Fernández, su prioridad absoluta es la negociación de la deuda. Después vienen los demás temas. Después viene además, en primer lugar, la situación interna en términos de pobreza, de desigualdad. Entonces, pero hay quienes dicen: no se arregla la economía si no hay una solución para el problema de la deuda. No cabe duda, esa es la cuestión. No hay forma de hacer nada en Argentina sin primero haberse sacado de arriba ese tema, para lo cual el fondo le está dando una mano,
Le está diciendo, nosotros entendemos la situación de Argentina y sabemos que así no se puede seguir. Entonces, hay una sintonía precisamente conseguida por el ministro de Economía, particularmente con la principal figura del Fondo Monetario Internacional. Entonces, Argentina está haciendo un esfuerzo descomunal. No se puede pelear con más gente. Es decir, necesita cada vez más rodearse de amigos, claro, y de apoyo y de estabilidad. Entonces, y también en esa lógica, la reunión con Bolsonaro es la más complicada. Entonces, no va a tener con Uruguay un énfasis en conflictos. No los va a tener, no los necesita, no los puede tener. Entonces, poco después de la asunción del domingo, vamos a tener a Alberto Fernández en Uruguay. Y la llamada de ayer es mucho más importante. Si ustedes observan, todos los diarios ahora dicen, después de esa llamada, distensión, buena relación, fluido, comunicación. Es decir, de esa primera noticia de vuelven las rispideces, pasa a ver, y fue el efecto que quiso buscar Alberto Fernández, va a haber esta versión de recomposición del diálogo, claro, y demás. Y repito, eso le conviene a Argentina y también nos conviene a Uruguay. Chile, que el jueves pasado dijimos, bueno, estábamos haciendo titulares. Chile está en una situación compleja. Seguramente se vieron lo que pasó en Viña del Mar. Está este festival internacional destacadísimo en curso, pero afuera de las instalaciones de la Quinta Vergara hay muchísimas protestas que también tuvieron su amplificación en el público que estaba en el festival y en los propios músicos, cantantes, compositores que están participando de este evento que es chileno pero que es internacional. A la vez, la situación política en general en Chile de cara a discutir para el 26 de abril un plebiscito que va a poner en consideración una nueva constitución. Pero mientras tanto empiezan a aparecer números de la economía y de la baja popularidad del presidente Sebastián Piñera. Vamos a ver el siguiente informe. En una encuesta realizada en Chile la primera semana de febrero, se indica que 47% de los chilenos considera su situación económica personal como regular y 41% expresó que su situación es mala o muy mala. En contraparte, 12% de los entrevistados consideró buena o muy buena su economía personal. La cifra de chilenos que consideró que el país avanza en la dirección incorrecta en materia económica se ubica en 62%, 4 puntos más de lo que consideraba esa opción en enero. 51% de los encuestados señala que la situación económica actual del país es mala o muy mala, 10% que es buena o muy buena y 39% considera que es regular. Luego del estallido social, el escenario económico y de crecimiento para Chile cambió drásticamente. A nivel de la región, el país andino se sitúa entre las naciones del continente de menor crecimiento económico. Y bueno, es increíble este informe, ¿no? En el sentido de que pensar que Chile es el país de menor crecimiento económico, que la gente tiene esta visión tan negativa de su suerte personal y de la economía del país, ¿no? Y que considera que además Chile va en una dirección incorrecta. Es raro que estemos hablando de Chile en estos términos. No, Ana María, a ver, es la sorpresa, ¿no? Nadie imaginaba hace un año que íbamos a tener esta situación en Chile. Yo decía la semana pasada, ¿no?, cuando introducíamos este tema, 3% de caída del PBI, devaluación de la moneda, gastando 20.000 millones de dólares para tratar de mantener el valor del peso, 17% de caída de exportaciones, 20.000 pymes en quiebra, caída de la inversión y de la confianza, 84,5% aumento de despidos, más todos los costos que yo llamo semi-intangibles, pero son enormes, que es el del prestigio, la suspensión de eventos, la imagen de que el país no logra ser controlado en términos de estabilidad. Esto que tú decías de Viña del Mar, que es la ventana al mundo que tiene Chile y que demostró de vuelta la potencia con la que todavía está la crítica hacia el sistema, en fin. Y bueno, esta confirmación en las encuestas de cómo la gente vive eso, que es lo más importante, ¿no? A ver, aquí, ¿por qué hace un año hubiéramos dicho esto es imposible? Porque siempre Chile se ubicó como el modelo. Es más, esta frase, el modelo chileno, recorrió el planeta, por supuesto América Latina,
el modelo, a ver, apertura comercial, economía estable, transición democrática ejemplar, estabilidad política. Lo insólito es que se usaba esta imagen del modelo desde varias perspectivas. Lo hacía a veces la izquierda, entre otras cosas porque gran parte de este proceso se hizo con gobierno de centro-izquierda, lo usaba mucho la derecha, se usó en Uruguay en la campaña electoral, el modelo chileno como una referencia. Talvi luego tuvo que aclarar que él pensaba que a ese modelo que él admiraba habría que agregarle un poco de vallismo, decía, para tener un poco más de igualdad, un papel del Estado más fuerte. Pero digamos, la imagen del modelo chileno ha sido una imagen que recorrió América Latina y que se utilizó mucho para la implementación de políticas públicas. Yo, más que el modelo chileno, siempre pensé que Chile fue un laboratorio. Fue un laboratorio para el golpe de Estado del 73, cuando se destituye y se asesina a Allende. Es un laboratorio. La dictadura chilena marcó en muchos sentidos a las dictaduras de América Latina, por el nivel de represión, pero sobre todo porque fue la única dictadura que tuvo modelo económico. Ahí se implementa el neoliberalismo que luego entra en los 90s en el resto de los países, ya con gobiernos democráticos, pero en Chile se aplica con la fórmula de privatizaciones, sobre todo en el área del Estado y con la seguridad social. Hay un modelo chileno en la época de la dictadura en materia económica que es la herencia que luego queda en la democracia, incluyendo la Constitución. Nunca la pudieron cambiar, la Constitución del 80, que se aprueba en términos de dictadura, con los contenidos que le pone la dictadura y que luego apenas la pudieron retocar. Por eso vuelve a ser tan central ahora el tema de la Constitución. Entonces, hay una herencia tan fuerte, entre otras cosas, con la imagen de que Pinochet se queda en el Senado, como un senador vitalicio. Si no fuera por Gran Bretaña, que se acuerdan cómo fue, ¿no? Termina siendo, de alguna manera, cuestionado en un viaje y luego empieza el desprestigio y la decisión en Chile de cambiar esa fórmula de tener a un ex dictador como senador vitalicio. Ahora, a mí me preocupan más otras cosas que pasan en Chile, porque la sorpresa, uno dice, ¿nos tendríamos que haber sorprendido tanto? ¿No hay antecedentes? Un dato. En 1991 el 54% de la gente decía que no confiaba ni en el Estado ni en los partidos políticos. En el 2019 esa cifra creció al 95%. O sea, el 95% de la población ya decía que no creía ni confiaba en el Estado ni en los partidos políticos. Hay una crisis de representatividad en Chile. Miren este dato. La elección del 2018 en la que triunfa Piñera, ¿saben cuánta gente votó? El 51%. Imaginen que en Uruguay en la última elección hubiera votado el 51%. Muy bajo. Por lo tanto, Piñera es electo con el 25% de la población. Este es un dato relevante porque nadie lo dice. La última elección, cuando no pasaba nada, claro, al presidente lo vota la cuarta parte de la población. Y a la elección concurre solo la mitad de la población. Hay un problema de representatividad. Mientras tanto, en el 2001, 50.000 estudiantes de secundaria, en lo que se llamó el mochilazo, porque los consideran así, mochileros, termina siendo una movilización en donde cuestiona la privatización de la educación pública. 2006, 1.400.000 pingüinos, le dicen a los estudiantes más chicos, hacen una movilización, es decir, hace tiempo que pasa esto, que hay un gran cuestionamiento popular, sobre todo de los jóvenes, y en Chile lo que hay es una gran grieta generacional, que protestan contra aspectos como la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de la vivienda, de la seguridad social. Son los temas que hoy están, porque lo que pasa en Chile no es pobreza, es desigualdad. Claro. ¿Cómo lo quisieron resolver? Con la idea del consumo, con el crédito al consumo. El 75% de los ingresos de los hogares chilenos está endeudado. Lo tienen, se dan cuenta, ¿no? De lo que le ingresa de sueldo de toda la familia, el 75% ya lo tienen que pagar en cuotas. Le queda el 25% para lo demás. Y estoy hablando de salud y educación, que en Uruguay lo consideramos como si fueran cosas obvias, que las tenemos a partir de los beneficios sociales. Es decir, pagamos cuotas particularmente bajas en salud y especialmente bajas o cero en educación, porque es básicamente pública. Eso no pasa en Chile. La mitad del ingreso familiar, los chilenos y las chilenas la destinan a la educación. Sobre todo si quieren que sus hijos sean universitarios. Eso es lo que estalla en Chile. No es que sea más pobre que Ecuador, que Bolivia, no. Lo que la gente no quiere más es la desigualdad. Claro. Entonces, son los temas que están en discusión, pero de una manera muy desorganizada.
No hay, tú lo decías el jueves pasado, ¿no? No es que hay algunos partidos que capitalizan y otros no. Esto es una factura que también le pasan a los partidos de centro-izquierda. Muy complicado. Que tampoco logran hoy ser creíbles para esa población que está enojada. ¿Y por qué no son creíbles? Porque todo el sistema político, a mí no me gusta hablar de clase política, pero en este caso funciona. Porque miren que los mismos apellidos, los mismos nombres, los mismos partidos son los que han estado en los últimos 30 años. Claro. Ganando sueldos enormes. La distancia entre los salarios de esa clase política y de la gente es gigantesca. Claro. Ahora se lo bajaron a la mitad, pero es tarde. Igual que Piñeda, que hace un paquete de políticas sociales que uno se pregunta, ¿por qué no lo hizo antes? Tenía que pasar lo que entonces, pasó. ¿qué termina diciendo la gente? Bueno, entonces nos tenemos que movilizar para que las cosas cambien. Porque antes no se podía y ahora sí. Entonces, todo va a pasar por un plebiscito el 26 de abril, que, lo aclaro, el plebiscito no es para la reforma constitucional en términos de contenido. Lo que se resuelve el 26 es si hay reforma o no. Claro. Y miren que hay partidos que ya están convocando a que se vote por el no a la reforma. Claro, las encuestas dan que el 80% de la gente quiere un cambio de la reforma. Lo otro que se plebiscita el 26 es si se convoca a una asamblea constituyente con votación directa, es decir, que la gente vote directamente a quienes van a representar a la población en esa asamblea, o es un mix entre esa votación y los parlamentarios actuales. Puede ser un golpe durísimo a la clase política, porque si la gente vota sí a la reforma constitucional y que la forma sea eligiendo directamente, es como diciéndole váyanse. Me hace acordar a Argentina en el váyanse todos. Pero miren que es muy interesante esa comparación, porque en Argentina la crisis se resuelve vía una elección. Está mucho más en crisis económicamente y socialmente Argentina que Chile. Sin embargo, el estallido social se da en Chile. Y la gente termina diciendo esto, que no confía más en los políticos. Bueno, Piñeda, que va a venir a Uruguay el domingo, tiene 6% de aprobación. Hoy en Chile se discute si llega al final de su mandato. Entonces, lo de Chile es un caso a estudiar, poner mucha atención, porque ahí la población terminó rompiendo su relación con el sistema político y es una discusión de fondo sobre la calidad de la democracia y sobre el famoso modelo chileno que tanto se utilizó y que finalmente demuestra haber sido un fracaso.